Hola, buen día. Soy Michelle Segura Valdés, alumna de licenciatura en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Roberto Esposito es un filósofo italiano, experto en la política y escritor de los 10 pensamientos acerca de la política. En su primer capítulo, analiza 3 conceptos fundamentales: política, conflicto y orden, de los que partiremos para desarrollar esta presentación. Esposito analiza que a partir de la filosofía política se origina la política, y esta parte de dos caras. Por un lado se encuentra el conflicto y por el lado contrario el orden. Ambos conceptos se vinculan entre sí y a la vez se encuentran polarizados. Hobbes pretendió sustraer el orden de la dialéctica al conflicto. Para comprender ese segundo tema, poder como factor central del ejercicio de la política, es necesario primero entender que la política, como concepto y como actividad, es tema de disputas y controversias. Además de que para comprenderla es indispensable conocerla desde dos enfoques: desde el orden y del conflicto. Desde la filosofía política, y según Esposito, el orden, en todo el sentido de la palabra, es un constructo social, una idea política que actúa bajo estándares morales, valores, el bien común, la libertad, el respeto, el diálogo y acuerdos, como en algún momento Rousseau lo expuso en su Contrato Social. El orden, según reflexión Esposito desde la filosofía moderna, es una identificación del ser y del pensamiento, y del saber es poder, es decir, del aforismo latino, la ciencia es poder. Por otro lado, desde la filosofía política, la representación es el orden, y este ordena el conflicto, por lo que el autor analiza y expresa la frase conflicto por el orden. El conflicto, cuando se reunifica y se integra, este se vuelve simbólico y se fija como la representación del ser. El conflicto es irrepresentable, sin embargo, esta es la realidad y finitud de la política. Representando en la filosofía política clásica, trasciende a un orden natural. Este orden fuente del sujeto es el corazón de la filosofía política moderna, que comprende desde Hobbes hasta Hegel. Por otro lado, el conflicto es la realidad política, el orden natural de las sociedades. Esto es analizado desde la filosofía política clásica, como los griegos y Platón, que consideran a la sociedad un mundo natural, construida desde la primera imagen de Dios y bajo un régimen maquiavélico, y para que esto funcione es necesario que el conflicto sea más incontenible. El desorden y el conflicto son situaciones que deben estar presentes en la sociedad política. Sin embargo, estos deben de estar en constante control para su buen funcionamiento. Esposito clasifica a Maquiavelo, a San Agustín y a Carl Schmitt como los impulsores de esta corriente teórica, ya que observan un constante vínculo social entre el orden y el conflicto. Desde la perspectiva política de Maquiavelo, teológica, política, católica, contrarreformista, desde Pablo, San Agustín y Pascal como heredero, la política no tiene representación filosófica, ya que el conflicto hay quien la antecede y no es el orden. El pensamiento agustino crea el rompimiento entre el bien y el poder, entre la salvación y la historia, y entre la justicia y el derecho. Esposito expone una última reflexión muy interesante acerca del equilibrio en las sociedades. Cuando éstas llegan a un exceso en guerra, en democracia y en la libertad, se vuelven incontrolables, es decir, en una hipótesis donde en una sociedad existe una máxima libertad, se crea la sociedad con la más radical tiranía y esclavitud. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video.